Señores, pero como que ya no le hacen caso a los préstamos. Como que ya eso no es un problema. Ya eso no es un escándalo. El Senado de la República validó ayer un préstamo por $500 millones para diferentes proyectos. Se estamos hablando de que suman en total $525 millones para ser usado en diferentes proyectos, y de igual manera validó 2 enmiendas para variar la tasa de empréstito. Yo recuerdo que hasta hace algunos meses, bueno, el pasado periodo de Luis Abinader, sus 3 primeros años, el empréstito era un problema. De una vez la gente salía a criticar. Ahora no. Ellos lo criticaban en el PLD como un problema. Después el PRM asumió una carrera de empréstitos y la gente lo criticaba, la oposición, pero ahora como que a nadie le importa. Sí, el tema fundamental es que con eso de los préstamos nosotros tenemos mucha hipocresía. Nosotros tenemos un país que tiene un déficit anualmente de presupuesto, es decir, que la República Dominicana no produce lo suficiente para ese gasto que tiene que hacer, y aquí hay que recurrir a 3 cosas. Número 1, una reforma fiscal. Ya la población la rechazó, el gobierno la rechazó. Obviamente, endeudamiento externo e interno, eso es lo que está haciendo este gobierno, el que pasó. Obviamente, en este gobierno, el cuatrienio pasado, fue bastante agresivo. Y otro es el recorte extremo de gasto. Pero ¿qué pasa? Un país como el nuestro, donde el Estado tiene tanto impacto en la economía, en las provincias, en el día a día, tú recortar el gasto de manera fuerte te puede generar que la economía no se te mueva. Entonces, eso es un tema que nosotros tenemos que tratar de hablar de forma responsable y ver con cuáles mecanismos nosotros contamos para que ese déficit que no lo producimos, cómo nosotros lo podemos buscar, que no sea con préstamos externos o internos. Mira, aquí se dijo varias veces, y de hecho tú mismo, Hansel, hablaste del tema, lo hiciste de forma muy responsable, sí, claro, cosa siempre. que hay que recalcar. Pero tenemos una presión fiscal en el país de un 18%. El país nada más produce el 16%. La realidad es que con el tema de la reforma, yo entiendo que la reforma debe ser abordada. Debe ser abordada, claro, mediante una conversación. Aquí se ha dicho muchísimo que fue la población que tumbó el pulso. La verdad es que yo creo que fue bastante más el tema del empresariado. Y te voy a explicar por qué. Habían una serie de exenciones que no son necesarias. Por ejemplo, la del turismo, que vemos a cada rato, 10 millones de turistas, que eso lo que produce son trabajo con sueldo cebolla, encarecimiento de los alimentos, y bueno, que se explote el drenaje, el pobrísimo drenaje pluvial que tenemos en el país. O sea, más problemas futuros, pero están ahí, y el turismo sigue teniendo excepciones. O sea, el empresariado dijo, sí, yo estoy de acuerdo con que se quiten exenciones, pero no la mía, no la de mis rublos, no la de no la del otro. Tenemos un empresariado que, la verdad hay que decirlo, es probablemente el menos competitivo de todo el mundo capitalista, probablemente el más monopólico, el más... Mira, déjame yo no meterme por ahí. Exacto. Pero el punto es que aquí tú necesitas, Hansel, realmente, y eso no se puede evitar, una reforma. Lo que pasa es que no podemos seguir poniendo la carreta alante de los caballos. Esto hay que hablarlo con madurez. Y dependiendo la calidad de la conversación que como sociedad no podamos permitir, vamos a tener la calidad del país que nosotros queremos. Mira lo que sucede, es que este tipo de cosas hay que analizarlos a profundidad. En el año 2020, la deuda total de la República Dominicana eran poco menos de $50,000 millones, 49,000 y pico. Hoy en día esa deuda está en $76,000 millones. O sea, ha crecido unos $26,000 millones en 4 años. ¿Entiendes? ¿Qué pasaba antes de 2020 aquí? Que había un ciclo económico que permitía que se tomara como deuda, o se tomara deuda, se contratara deuda, igual al monto de la inversión de capital. ¿Entiendes? O sea, yo tomaba $100,000 millones, 10,000 millones de dólares, e invertía $10,000 millones. ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Cómo es el asunto? ¿Qué es lo que está pasando ahora? No sabemos. Ahora lo que está pasando es que la inversión de capital se ha desplomado. ¿Entiendes?
se ha desplomado, está en los niveles más bajos de los últimos 40 años en la República Dominicana. Y el endeudamiento está a una velocidad a una velocidad inédita en la economía dominicana. Entonces estamos llegando, como dice Gabriel, a la necesidad. Bueno, siempre hace muchos años tenemos que hacer una reforma fiscal. Sí. Ahora, tú tienes también que reformar la política de endeudamiento del gobierno. Tú no te puedes endeudar para pagar un déficit eléctrico. Tú no te puedes endeudar para gasto corriente. Imposible. O sea, el gobierno dominicano, ya los ingresos fiscales ordinarios no alcanzan para cubrir el gasto corriente. O sea, para pagar nóminas, subsidios, transferencias sociales, ya lo que el gobierno ingresa como ingresos corrientes fiscales no alcanza. Hay que salir a buscar prestado para hacer obra y también para financiar las necesidades corrientes del gobierno. Y eso sí que es peligroso. Recuerdo lo que tú dijiste en una ocasión de cómo los gobiernos, o el gobierno de Luis Abinader, creo que el de Danilo también lo hizo en su última etapa, financió con adelantos. Claro. Financió con adelantos. Ahí voy. Qué bueno que Perdóname, Eduardo. Que lo mencionaste. Mira, ayer salió publicado en la prensa una operación de unos laboratorios farmacéuticos que se vendieron aquí, que están ubicados en Jaina, el Edward Life Science, y completó una operación de transacción. Y esa operación le iba a reedituar una cantidad de millones de dólares al gobierno. Ese tipo de operaciones son las que se han estado haciendo con diferentes matices. Por ejemplo, en el año 2021, aquí se negoció con Barrick unos adelantos. Sí. Después, en el 2022, creo que fue con el sector financiero, porque son los sectores a los que se le presume o se entiende que tuvieron ganancias extraordinarias en la pandemia. Después fueron los hoteleros, cuando se recuperaron, que dieron unos adelantos. Después fue el contrato de Aerodón. Y ahora es esa operación de Edward Life Science, que son como 100 millones de dólares, algo así. Es lo que el Estado percibiría como impuesto. ¿Pero por concepto de qué? Por concepto de ganancia de capital. Okay. O sea, cuando se venden acciones de compañías o se venden bienes de capital, se cobra un impuesto por la diferencia del valor que tenían cuando se adquirieron y el valor que se vendieron. Recuerdo cuando la negociación de Ambec Dominicana también. También hubo, y también cuando se vendió Brugal a Edrington, cuando se vendió Claro, Secodetela Claro. Hemos tenido operaciones de esa naturaleza en diferentes etapas. Ahora, el problema es que la República Dominicana no puede estar dependiendo de operaciones extraordinarias, porque no todas esas operaciones son beneficiosas para el país. Y siempre van a aparecer. Y hay términos de esas operaciones que no se conocen. Por ejemplo, aquí nadie sabe cuáles fueron los términos bajo los cuales se negociaron esos adelantos de Barrick. ¿Qué le costó eso al país? Aquí nadie sabe cómo los términos bajo los cuales se negociaron los adelantos del sector financiero, ni los adelantos del sector turismo. Señores, los empresarios no saben qué dimos a cambio. Exactamente, no se sabe. No se sabe cuáles fueron, incluso, perdón, yo sé que tengo que pasar la palabra, sí. Pero hay una cuestión. El contrato de Aerodón, todavía aquí no se sabe quién fue que hizo los estudios económicos bajo los cuales se sustentó esa operación. No se sabe. Esos estudios nadie lo ha visto, nunca lo han publicado en ningún sitio. Entonces, yo creo que si estamos en una etapa de mayor transparencia y de mayor manejo, la sociedad hay que hablarle claro. Todo el mundo sabe que aquí se necesita una reforma fiscal, pero el gobierno tiene que hablar claro. Tiene que hablar claro de cuál es la situación real de las finanzas públicas y cómo es que se están financiando. Eduardo. Mira, el tema avanzó. Comenzamos con el préstamo del Estado que no tiene límites. Yo he estado reflexionando sobre el tema hace unos días y me dije, ¿por qué en la recién reforma constitucional? Te dijiste tú mismo, Eduardo. Sí, reflexionando sobre el tema, sobre la reforma constitucional. Yo dije, ¿por qué no se incluyó algo que pudiera controlar los préstamos que se hacen de manera indeterminada? Porque el presidente de la República tiene y tenía esa intención de poner algunos candados
Entonces yo decía, en la parte económica, ¿por qué no se determina, como dice Eliseo, tener algunos parámetros, algunos lineamientos de Estado para incluir en cuáles casos se puede tomar prestado de forma indeterminada? Lamentablemente, vamos a decirlo así, el primer gobierno del presidente Abinader, pues, entró en plena pandemia, en un estado de excepción, todo el mundo lo sabe. Todo el mundo estaba acuartelado en su casa y obviamente le dieron luz verde para poder tomar préstamos para combatir lo que había en ese momento, esa pandemia. Entonces, una vez ya culminado eso, pues hay que determinar, hay que ver en qué realmente la nación necesita el dinero para ser invertido. Número 1. Número 2, hay que crear organismos especializados, no los organismos ordinarios, sino organismos que le den el seguimiento adecuado para estos préstamos. Porque estos préstamos al final no se sabe si se invirtieron, en qué grado se invirtieron, cómo se invirtieron, por qué dejaron de invertirse. Entonces ahí está el tema de la ejecución de esos préstamos, que es un tema fuertísimo. Tenemos aquí, obviamente, lo que se llama la continuidad del Estado. Ustedes ven el tema de Bartolomé Pujol. Él dice, bueno, el tema es que esa licitación ya yo la encontré que se había licitado el tema de los alquileres. Entonces, por un tema de la continuidad del Estado, pues yo continué con ese contrato. Así mismo pasa con los préstamos. Los nuevos incumbentes pues ejecutan y van ejecutando a su manera estos préstamos, pero sin determinar cuáles responsabilidades se dan en la ejecución de la misma. Bien, entonces hay que crear esos parámetros y hay que crear esos controles de fiscalizaciones, número 1. Y número 2. Ahora bien, luego se habló que en caso de venta de acciones de empresas privadas, el Estado, como es normal, el Estado participa también en esa plusvalía que hay e incluso hasta en la disminución. El Estado participa en cualquier transacción que haya comercial. Ahora bien, ¿cuál es el peligro, Eliseo Hansel, los demás amigos aquí del panel? Olvídate de lo demás. Es que cuando hay un trasiego, cuando hay una venta de esas acciones, en manos de capital extranjero, ¿cuál es el peligro? Que la inversión y la recuperación de ese dinero, esa inversión que se hace, no queda en los bancos dominicanos, sino que emigran esos beneficios y esa recuperación de esa inversión a manos de bancos extranjeros. Y por eso es que no se invierten aquí. Entonces somos sucursales de grandes grupos y empresas que finalmente reportan en otros bancos extranjeros y no se queda aquí, y eso hace entonces que nuestra moneda se debilite porque se convierte en dólares. En conclusión, los préstamos están justificados ahorita. En conclusión, hay que tener mayor control de los préstamos. No. Mira, lo que pasa es que hay gente que... No hay que controlar el préstamo. Respondan a una realidad, Hansel. No lo durante el gobierno, preguntando. Durante el gobierno pasado... Perdón, yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Dios Silvio. Chanceme. Yo aquí lo que soy un abre micrófono. Y muy bien que vives así. Durante el gobierno pasado, aquí hay gente soy que... feliz. La hora limita las verdades que tengo para decir. Jonathan Familia. Exacto. Que alguien tiene que controlar esto. Catapultaron su carrera política criticando préstamos. Se hicieron figura criticando préstamos. Llegaron al gobierno criticando préstamos. Abrían el pechito de que el PLD sometía un préstamo de 200 pesos. Salían, hacían una rueda de prensa y fijaban una posición. Entonces ahora se dan cuenta que los préstamos son necesarios porque el país tiene mucho tiempo operando con déficit. Si usted gasta más de lo que gana, usted tiene que buscar prestado. Eso se aplica hasta en lo personal. Entonces, cuando usted critica, por eso yo digo siempre, hay que tener cuidado con las críticas, con la forma de hacer oposición. Baglini. Porque después cuando usted llega, que usted se da cuenta lo que hay, entonces tiene que tragarse todo lo que usted dijo y recuerde la clase política. Que antes usted decía una cosa en Barahona y podía decir otra en San Juan. Ahora lo que usted dice en el rinconcito más hundido de este país queda grabado y mañana se lo sacan.
Por eso hay gente que le dicen mudo, por eso hay gente que no pueden aspirar ni a presidente de junta de vecinos, por eso hay gente que han desaparecido de los medios porque hicieron carrera política criticando cosas que hoy en su gobierno ellos no dicen ni esta boca es mía. Ayer Guido Gómez Mazara, presidente del Consejo Directivo de Indotel, reveló que el dueño del local de Indotel tiene 24 años recibiendo al menos $140,000 mensual por el alquiler de ese... Al año fue. Sí. Al año, sí, claro, al año. Igual. Por el alquiler de ese edificio. Yo desconocía el dato, de hecho no sabía que el Indotel operaba en un edificio alquilado. Ahora, $140,000 al año, 100 por el edificio y alrededor de 124, y alrededor de 24 por los parqueos. Por el parqueo. O sea, como que mucho. Bueno, si son $140,000 al año, son $12,000 al mes. Eso no es nada. Por un edificio en la Abraham Lincoln, con 4 pisos, un edificio. En la Abraham Lincoln. ¿Es al año o es al mes? Eso ahí es Serrayé o en Sánchez Paraíso. Déjame, por si acaso me equivoqué, déjame leer la nota. Sí. El propietario del edificio de la entidad, o sea, de Indotel, lleva 24 años recibiendo aproximadamente $100,000 mensuales. $100,000 mensuales. Vamos a calcularlo a pesos, Hansel. Sí, $100,000 mensuales, perdón, por favor. 6 millones. Exacto, $100,000 más 40 de los parqueos. 140. Continúa la cita, como lo que dijo, que todavía debe tener un pacto el propietario. Sí, pero no lo voy a repetir. Pero aquí está la cita. $8,000 al mes. Aquí está la cita del doctor Mazara. Yo pienso que el dueño del edificio del Indotel debe tener un pacto con el enemigo, uso esta palabra, porque él tiene 24 años recibiendo $100,000 de alquiler más los parqueos. ¿Cuántos edificios habrá construido con Espérate, aparte de ese monto, los parqueos se paga por separado, alcanzando un monto adicional de unos $140,000. En conclusión, está hablando de $140,000 al mes. Yo tengo dos preguntas. ¿Hace qué tiempo? 24 años. ¿Quién era presidente en ese momento? Hipólito Mejía. Primero, espérate. Okay. Segundo, ¿tú crees que un edificio... No lo politice. No, porque él lo llevó por ahí. Claro. Primero... ¿Quién lo llevó por ahí? Guido. Pero él era el consultor jurídico. Perdón, yo creo que no lo llevó por ahí. Yo hice su declaración. Él era el consultor jurídico. Pero permítanme. Primero, él hizo la denuncia innecesaria. Nadie lo está preguntando eso. Bueno. Quiso montarse en la ola. Le preguntaron sobre los alquileres. A propósito de los alquileres. Sí, pero que tú versus compras. Ok, perfecto. O sea, lo malo que él lo dijera. No es que lo dijera, es que, óyeme. Él le hicieron la pregunta. ¿Qué tú opinas de los alquileres? Usted da su opinión. Ahora, eso hay que verlo caso por caso, Jonathan, porque el caso del Indotel es un caso especial. Pero y te voy a explicar qué es lo que pasa. No, ahí voy. Un edificio en el ensanche Paraíso, ahí en el centro de la ciudad, eso habrá que ver, habrá que hablar con los tasadores, a ver qué... Ahora, hace 20 años sí era mucho dinero, hoy no debe ser mucho dinero. Eso no era, primero, ese no era el precio hace 20 años. Él dice que tiene 24 años recibiendo ese dinero. No, eso es mentira. Bueno. Un momento, pero espérese. Es que el contrato es un contrato que entró a un precio y se ha ido indexando con el tiempo porque se ha ido renovando. ¿Entiendes? No eran $100,000 desde el principio. Eso, lo primero. Lo segundo es, miren, Indotel, se habló hace tiempo de construir un edificio para Indotel. El presidente Leonel Fernández, creo que en su segundo mandato, 2004-2008, emitió un decreto de declaración de utilidad pública de un solar para hacer el edificio de Indotel que está en la 27 de febrero al lado del Ministerio de Industria y Comercio. Sí, el hoyo que está ahí. Un solar, y se excavó incluso. De hoyo, ¿sabes? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que Indotel tiene unos fondos que cobra del CDT, del impuesto de contribución de desarrollo de la telecomunicaciones. Claro, por ley. Por ley. Claro. Esos fondos no alcanzan para construir el edificio. ¿Entienden? Entonces, eso se fue dejando. Como todo aquí, déjalo como así. todo, porque
señores, un incumbente no va a llegar a una institución. Miren, nadie, ese edificio no lo va a hacer nadie. Y le voy a decir por qué. En lo que tú calculas, mete en presupuesto, sube el proceso, comienza la construcción, se te van 3 años de la gestión. Entonces tú sacrificas tu presupuesto para que otro vaya después y lo inaugure, el edificio. Entonces por eso que nadie se mete en eso. Incluso ha habido en distintas administraciones, hubo intentos por vender el solar, por permutar el solar con el Banco de Reserva, y no se pudo. ¿Por qué? Porque la ley que regula las declaraciones de utilidad pública y el mismo decreto establecen que si el Estado no usa el edificio para el fin que lo declaró de utilidad pública, el edificio hay que ofertárselo al dueño original al mismo precio al que se le expropió. ¿En serio? El solar, perdón. Y ese solar con esa excavación vale el triple de lo que se le pagó, o en ese momento valía el triple Ahora, de lo que se le había pagado. Entonces, un momentico, espérate. Entonces, el Estado tiene las manos amarradas ahí. No puede venderlo a un tercero. No, o sea, ¿por qué? Porque si lo vende, tendría que venderlo en la misma cantidad de dinero que ese tercero recibió en el año 2007 o sea, que o 2006. Guido habló mentira. No, Guido no habló mentira. ¿Qué fue lo que dice Hansel? Lo que yo te estoy diciendo que no eran $100,000 del principio. Pero eso fue lo que él dijo, Bueno, entonces ahora, habló mentira. Bueno, no, él Hansel, dice que son $100,000. Perfecto, $140,000. Yo creo que la discusión es, ¿conviene al pueblo, al Estado Dominicano, un alquiler o comprar? Exacto. Porque no es que por un incumbente que me diga, bueno, yo se lo voy a dar para que el otro lo inaugure. Bueno, va bien. Pero no esa es la importa, lógica pero se le política. va a quedar al Estado Dominicano. Porque esa es la lógica del político dominicano. Entonces ahí es donde estamos. O sea, por más que usted vea, se le están dando $124,000 a alguien que al final no va a quedar esa infraestructura para el Estado Dominicano. O sea, en ningún momento se va a comprar. Ahora usted me dice a mí, Indotel no va a gastar $50 millones haciendo un edificio. $30 millones. Un alquiler que se te va ejecutando la compra. Se va pagando alquiler y se va pagando la compra. Y de aquí a 20 años, pues entonces el Estado se queda con ese inmueble. Entonces así tiene sentido. Claro. Pero simplemente alquilar por alquilar, entonces le estamos simplemente haciendo rico o beneficiando a un particular por encima del bien común y del Estado. Sí, pero es lo que se discute aquí. Claro. Eso fue una caja de Pandora que se ha puesto aquí ahora, se ha destapado. ¿Por qué? Porque aquí hay muchas instituciones que lo hacen así. Es más, mira qué es lo que pasa. Lo que pasa es que las oficinas gubernamentales eran 3 aquí. Todas estaban en el Huacal. Todas estaban en el Huacal. Entonces, ¿qué pasa? Por un tema de centralización que había en ese momento, donde la capital estaba ya en el Huacal, se descentralizó y se puso incluso en sectores que hasta el momento eran eminentemente residenciales. Entonces, ya usted puede ver, como usted ve ahí en El Paraíso, en Serrayes, en el Naco, cualquier tipo de institución pública. ¿Por qué? Porque tiene mayor acceso. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? Que en vez de comprar, como yo digo, a largo plazo, lo que se está haciendo es que se está arrendando. ¿Y tú sabes cuál es el problema de eso? Que muchas veces en ese arrendamiento ahí está la ración del BOA. Es que, claro, y en la construcción también hay una ración del BOA. Entonces tú tienes... pero espérate, pero queda para el Estado. Bueno, si te cuesta $30 millones un edificio, usando el mismo ejemplo de Indotel, ¿verdad? Sí. Ahora mismo Indotel está pagando $1,680,000 anuales de alquiler. Y hacer un edificio cuesta $30 millones. Hacer un edificio cuesta 18 años de alquiler. Que tú tendrías que pagar en 3. ¿Tú ves? Entonces, Indotel no tiene flujo de caja para coger $30 millones y hacer un edificio. Pero tú dijiste que hay un dinero por ahí que aunque no da, del acuerdo de las telefónicas, ¿qué se llama? CDT, desarrollo de telecomunicaciones. Ok, aunque ese dinero no da, pero ¿y no se puede buscar otra partida? Porque aquí se busca dinero para todo. Claro, acaban de hacer un préstamo de 500 millones. Claro que sí. Se pudiese buscar, pero Indotel tiene otras prioridades. Por ejemplo, la televisión digital, otras... Espérate. Indotel tiene 2 entradas. Una directa por la ley, que es para el desarrollo de las telecomunicaciones, que es otra cosa, y otra que está en el presupuesto nacional. O sea, son 2 cosas diferentes. Entonces, sobre esa base, no es verdad que el presidente no lo va a aprobar un edificio. ¿Usted sabe dónde está la génesis? Averigüen a ver de quién es el edificio.
Yo no sé de quién es. Yo me enteré de eso ayer, que ese edificio era alquilado. Sí, Averiguan a ver quién es el edificio. Bueno, ahí está la génesis. ¿Pero de quién es? No sé. Sí, no. ¿Y por qué no, tanto sazón? ¿De quién es el edificio? Pero eso estoy preguntando. ¿Pero por qué le pones esa sazón? Estoy tú? preguntando, Tú no sabes. sé. Y no yo, me quieres enteré decirlo. yo me enteré que ese edificio de Indotel era alquilado ayer cuando lo dijo Guido. ¿Y Ayer a me quién se enteré. lo están alquilando? Eso es lo que yo quiero saber. Pero parece que tú sabes Yo ese no. sazón. Yo ¿Qué? no. ¿Qué? Ustedes son ¿Qué? los que manejan la alta Yo. política de aquí, conocen empresarios, Eso conocen no los tiene que ricos ver de con aquí. política, eso tiene No que ver con bienes raíces. Y tú me ves a mí con un anuncio de yo aquí Gabriel. yo lo que soy es un sanjuanero que aprendió a abrir y cerrar micrófono. Yo no sé quién es nadie aquí. Yo no conozco a los ricos. Por eso te vamos a proclamar como nuevo senador de la Hansel, provincia. ¿conviene la o no Marta conviene el alquiler? Hansel García marca país. No se diga más. Hansel, orgullo, yo quiero un hijo tuyo, dice todo el mundo allá. Political. Luego de la pausa, seguimos en Political.